Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente a todos los que ya están conectados a esta transmisión de Éfeso Radio y Televisión. Bienvenidos al programa Vivamos la Sana Doctrina. Gracias le damos a Dios porque nos permite este espacio para poder tocar temas que tienen que ver con la sana doctrina. Y bueno, pues donde quiera que usted nos esté sintonizando, a donde quiera que usted se encuentre en estos momentos, le decimos que Dios le bendiga y que sea usted bienvenido a este programa. Por favor, acompáñenos durante los próximos minutos, donde vamos a estar hablando temas de importancia, temas que tienen que ver con la doctrina bíblica, la doctrina que practicamos. Y bueno, pues enviamos un saludo a todos los que nos miran en los diferentes estados de la República Mexicana y también allá en los Estados Unidos, donde también tenemos reporte de sintonía, y a donde quiera que esta señal esté llegando y usted nos esté sintonizando, le enviamos un abrazo fraternal. Bien, pues en esta preciosa tarde le saluda su hermano en Cristo y servidor también, José Luis Silván Celis, pastor de la Iglesia Lirio de los Valles aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde estamos emitiendo esta programación en esta ocasión. Y bueno, también me es muy grato darle la bienvenida en este espacio a nuestro hermano Luis Miguel Holguín, quien también nos acompaña para poder tomar estos temas de la sana doctrina. Hermano Luis Miguel, bienvenido a la transmisión. Muchas gracias, hermano. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos que nos están acompañando. Es todo un verdadero privilegio compartir siempre la palabra del Señor, y qué más que tocando estos temas que son de la sana doctrina, el tema referido al bautismo en agua, el día de hoy. Así es, hermano Luis Miguel, pues ese es el tema el día de hoy, el bautismo en agua, un tema importante, un tema que, bueno, vamos a estar analizando a la luz de la palabra de Dios. Y algo muy importante que platicábamos antes de entrar al aire, algo que platicábamos con nuestro hermano Luis Miguel, es que no estamos aquí para inventar absolutamente nada. Ya estos temas doctrinales, estas doctrinas se han venido estudiando, forman parte de nuestra formación, forma parte de lo que creemos. Esto es lo que hemos aprendido primeramente de la Biblia y de quienes, bueno, pues también se han dado a la tarea de adoctrinar al pueblo de Dios durante muchísimo tiempo. Así que, hermano Luis Miguel, pues el tema es algo que nosotros vamos a abordar desde la Escritura y desde pues lo que tenemos como manual doctrinal y como enseñanza teológica en lo que es la iglesia Éfeso y sus obras. Sí, exacto. La información que está referida aquí a la pantalla, a las diapositivas, pues son extraídas del manual doctrinal prácticamente, y lo que va a enriquecer de alguna forma pues va a ser los comentarios, ¿no? Y si en su caso dado hubieran algunas preguntas, pues las vamos a ir despejando. Como dijera mi hermano, no es un tema novedoso como tal, es parte de la doctrina. Muchos de nosotros hemos escuchado esta doctrina en muchas ocasiones, puesto que es cada vez que alguien va a bajar a las aguas, se imparte esta doctrina dentro de la congregación, precisamente. Y en más de una ocasión, muchas veces la hemos escuchado, y hoy a manera para muchos de repaso, si ustedes gustan, pero siempre es importante hacer la referencia, y va a ser de una perspectiva 100% a la luz de las Escrituras. A la luz de la Biblia, es correcto. Bueno, pues, hermano Luis, vamos a hacer una oración. ¿Te parece si nos guías, nos diriges en esta oración para poder claro que sí, adentrarnos al tema? Claro que sí. Entonces vamos a orar antes de entrar en el estudio de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos, Señor, para pedirte, Dios mío, que en esta noche, tarde noche, nos des el entendimiento, Padre, para poder compartir
esta palabra con nuestros hermanos que nos acompañan por esta red social, por esta transmisión. Señor mío, te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que sea de bendición para la vida de nuestros hermanos y que podamos, Señor, al término del programa salir bendecidos, Señor. Siempre tu palabra es una espada de doble filo, Señor, es una palabra viva que entra, y quien escucha la palabra jamás su vida es igual. Siempre esta palabra, esta semilla germina en un momento, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes en esta tarde, que ayudes a mi hermano José Luis Silván, a tu servidor, Señor, y ponemos en tus manos este programa y a toda la audiencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar en esta preciosa noche que el Señor nos concede aquí desde Coatzacoalcos, Veracruz, en este programa de Vivamos la Sana Doctrina para hablar acerca del bautismo en agua. Para eso vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y vamos a leer a partir del versículo 18 hasta terminar el capítulo. San Mateo 28, 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hermano Luis, este es el pasaje donde vamos a partir en este momento, en este tiempo, y quisiera que nos definieras qué es precisamente el bautismo. ¿Cuál es la definición de la palabra bautismo? Ok, hermano, sí, claro que sí, con mucho gusto. El término bautizo, según el manual doctrinal que usted tiene en casa, viene del griego, es una palabra que deriva del griego, de la palabra baptizo, que significa hundir, zambullir, sumergir, inmergir en algún líquido una cosa. Eso es desde una perspectiva general. O sea, el término bautizo viene de la palabra griega como tal, en términos generales. Todavía no entramos desde la perspectiva bíblica, simplemente la palabra general, el bautizo significa baptizo, de la palabra griega. Y esas son sus sinónimos. Tiene que ver con inmersión, tiene que ver con sumergir, tiene que ver con zambullir y tiene que ver con hundir, en términos generales. Así es. Esta definición, hermanos que nos acompañan en esta noche, hermano Luis, esta definición ya nos da mucho de la idea, mucho de lo que es la base sobre la cual vamos a estar hablando acerca del bautizo, porque hoy en día para muchos este tema se ha vuelto un tema controversial. Sí. De alguna manera este tema para muchos que quieren debatir, pues se convierte en un tema que da para mucha controversia. Sin embargo, muchas posturas, muchas maneras o muchas ideologías que se tienen acerca del bautismo se caen, fíjense muy bien, sin entrar tanto al estudio ya como tal de lleno, que lo vamos a ir haciendo paulatinamente, sin entrar tanto de lleno al estudio, ya con la sola definición, muchas ideas de la manera en que se tiene que hacer el bautismo se caen. Sí, claro. Se caen porque el significado, ya nuestro hermano nos lo acaba de referir, aparece en la pantalla también, que tiene que ver con zambullir, con sumergir. Entonces, muchas de las formas en las cuales se hace, ya desde la definición, pues no tienen ningún argumento que se pueda sostener. El bautismo es el primer acto público del creyente y el medio por el cual
este creyente se inicia en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, hermanos, solamente tiene dos ordenanzas, En la religión popular se le llaman sacramentos. Normalmente ese es el título o la manera en que usted va a escuchar que se le llaman. Nosotros, la iglesia en la cual nos desarrollamos, ¿verdad? La iglesia cristiana, le llamamos más bien ordenanzas. Y estas ordenanzas solamente son dos. Y este es el tema que estamos hablando, porque la primera ordenanza es el bautismo. Y después tenemos una segunda que es la Santa Cena. Pero hoy vamos a hablar del bautismo. Así que ya hemos definido qué es el bautismo. Ahora vamos a proseguir hacia adelante para hablar acerca de la ordenanza. ¿Por qué bautizamos? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde lo sacamos? ¿Quién nos dijo? No se trata de que alguien lo inventó. No se trata de que esto es algo que el pastor o que algún líder de la iglesia, pues simple y sencillamente, como se dice, ¿verdad?, lo sacó de sus pensamientos. No, hay una ordenanza y esta ordenanza la encontramos en el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? El pasaje que acabamos nosotros de leer, que se encuentra allí, vuelvo y repito, en Mateo 28, versículo 18 en adelante. Pero específicamente en el 19, el Señor Jesucristo comisiona a los discípulos y también a la iglesia, donde se nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos. Esa es la orden: id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene la ordenanza: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestro hermano Luis tiene otra cita también que habla también de la misma ordenanza, y esta se encuentra en Marcos. Así es, hermano. El pasaje que leyó mi hermano está en Mateo y este se encuentra en Marcos. Es importante cómo muchas de las enseñanzas y ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó para la iglesia, si no lo dice Mateo, lo confirma Marcos, lo confirma Juan o lo confirma Lucas, pero siempre hace referencia, y esto es lo bonito, que jamás la Biblia se contradice, al contrario, se complementa. El pasaje que leyó mi hermano se encuentra en Mateo y este se encuentra en Marcos. Y mire, hermano, lo que dice la Escritura, si usted puede ver, nosotros estamos aquí sobre la base de las Escrituras, pero también está referido en la pantalla por si usted nos está viendo desde su teléfono celular, de repente donde se encuentre. Por eso tenemos ahí en pantalla el texto bíblico, pero nosotros le damos lectura desde la palabra. Y dice Marcos 16, 15, 16, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vea, hermanos, cómo la ordenanza que nuestro hermano se refirió en Mateo capítulo 28, la encontramos también en Marcos 16. De alguna manera la tenemos en dos citas, una referida a Mateo y otra referida a Marcos, pero finalmente es una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo instituyó para todo aquel que en Él cree. El bautismo. Así es correcto. Entonces ya vemos que esta es una ordenanza netamente bíblica, netamente escritural, dada por nuestro Señor Jesucristo, para que, bueno, nosotros la observemos, para que nosotros la practiquemos como parte, hermanos, de nuestro desarrollo dentro de lo que es la iglesia. Entonces, hermanos, esta es una ordenanza. Ya no queda, bajo estas citas bíblicas, no queda la menor duda de que está dada en la Biblia. Seguimos adelante hablando acerca del bautismo en agua.
Y surge una pregunta, hermano Luis. ¿Cómo debe de ser la forma en la cual se debe bautizar al que ha recibido a Cristo en su corazón, al que ya es salvo? ¿Cómo se debe bautizar? Bueno, según vemos en lo que ya hemos estudiado, que hay una forma, y esta forma correcta es por inmersión. La forma correcta, según la Biblia, es por inmersión. Hermano Luis, ¿qué se entiende por inmersión? Habíamos señalado al inicio de nuestro estudio, habíamos puesto el significado, ¿no?, de lo que es el bautizo, que es de la palabra baptizo, y hablaba de zambullir, sumergir, y ahorita habla de inmersión, que son sinónimos. Dice que es someter una cosa en un líquido. Entonces eso nos habla que un objeto debe de ser metido en ese líquido, normalmente agua. Ya en la primera lámina vimos de manera general, y aquí nos estamos refiriendo a la parte ya del bautismo en agua, escritural, así es. Cuando hablamos de bautismo, hablamos de inmersión. ¿Cómo es la forma? Si bien es cierto, por la cuestión de la doctrina popular, por decirlo así, o de esta religión, de la iglesia popular, pues se hace referencia a algunos tipos de bautismos, ¿no? Quizás por aspersión, o que tiene que ver con una parte del cuerpo, o referido normalmente a la cabeza, pero bíblicamente tiene que ver con sumergir. O sea, la forma en que se va a hacer el bautizo va a ser de forma de inmersión, sumergir dentro del agua. Entonces, aquel creyente, aquella persona que ha creído en el Señor, la forma en que se va a hacer este bautizo es por inmersión. Esa es la forma correcta. Esa es la forma que aparece en la Biblia. Recuerden ustedes que nosotros estamos hablando de sana doctrina, y sana doctrina tiene que ver con lo que dice la Biblia, no es con inventos humanos, sino con lo que dice la Biblia en la manera como deben de hacerse las cosas. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 16, Mateo capítulo 3, versículo 16, fíjense muy bien que hay un ejemplo, y qué mejor ejemplo que el bautismo de Jesús. Qué mejor ejemplo que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de esta fe. Fíjense lo que dice Mateo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Queremos resaltar, queremos remarcar la expresión donde se nos dice subió luego del agua, hermano Luis. Sí, claro. Para que una cosa suba, tuvo que haber bajado. Y en este texto hace referencia a subir. Y si nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, y luego dice la Biblia, después de que fue bautizado, es decir, por inmersión, y luego la misma palabra del Señor la confirma cuando dice, cuando hay inmersión es meter hacia abajo, hacia adentro. Y luego la Biblia dice, subió, eso significa que estuvo abajo. Así es. Entonces, aquí confirma la definición de lo que es el bautizo en esa palabra griega, que es inmersión, y la forma es finalmente que todo el cuerpo esté abajo del agua. Así es, definitivamente. Porque la misma escritura dice, subió, y si subió es porque estuvo abajo, dentro del agua. Es porque estuvo dentro, es correcto. Así que, hermanos, pues estamos hablando de cuál es la forma, porque ustedes por allí se van a encontrar que hay muchas formas. Bueno, algunos credos, algún tipo de secta, algún tipo de religión tendrán sus maneras, tendrán sus formas. No estamos aquí para hablar de esas formas, solamente estamos mencionando, ¿verdad? Que pues ellos tienen esas maneras, pero nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer
allí también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, veamos lo que nos dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 39. Dice allí, dice el versículo 38, dice lo siguiente: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Aquí está hablando de Felipe, que le predica al eunuco. El eunuco cree en Cristo, le dice a Felipe cuando ve agua: ¿qué impide que yo me bautice? Felipe le dice: si crees, bien puedes. Y en este versículo 38 mandó a parar el carro, descendieron al agua Felipe y el eunuco, le bautizó, y luego dice: cuando subieron del agua. Entonces estamos viendo aquí que la forma es por inmersión. Lo vimos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado, y lo estamos viendo ahora más adelante en el ejemplo que nos da, o en la historia que se nos narra en este pasaje, sobre el bautizo de aquel etíope al cual Felipe le predicó. Hermano Luis, también hay otra cita que encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 4. Si es usted tan amable, claro, de leer ese pasaje, Romanos 6, versículo 4. Ok, hermano, le doy lectura. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Más adelante, hermano Luis, vamos a tocar el significado, lo que significa este acto. Pero también estamos viendo en este versículo, en este pasaje, la expresión porque somos, ¿qué cosa dice? Sepultados. ¿Y cómo se hace una sepultura? Prácticamente estamos hablando adentro de la tierra, en este caso, ¿no? Este caso. Es un paralelismo, ¿no? Así es. Entonces, hermanos, estamos hablando de que inmersión es la forma correcta de bautizar. Que le vengan a usted a decir que eso no es verdad, que usted escuche por ahí que se puede bautizar rociándole agua en la cabeza a las personas, echándoles una jicarada de agua y cosas por el estilo. No, la forma correcta según la Biblia es por inmersión. Con todo y eso, si alguno quiere contender, si con todo y esto alguno quiere buscarle, ¿verdad? Por allí más asunto de controversia al tema, pues nosotros, las iglesias de Dios, no tenemos tales costumbres. Esta es nuestra forma, esto es lo que nosotros creemos por las Sagradas Escrituras. Seguimos adelante, hermano Luis, hablando acerca del bautismo en agua. Además de haber una forma, también hay una fórmula. Hay una fórmula. ¿Y cuál es esa fórmula? Mateo 28, 19. Fíjense muy bien cómo dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí viene la fórmula. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula que encontramos en la Biblia y esta es la fórmula que el Señor Jesús nos deja para que nosotros la practiquemos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero queremos hacer una aclaración, tenemos que hacer esta aclaración porque podemos cometer un error. Si en lugar de decir o en lugar de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, ahí hay algo que no es correcto, porque entonces parece ser que estamos hablando como si se tratara de tres dioses, cuando estamos hablando de la Trinidad.
un solo Dios en tres personas. Entonces, decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo es incorrecto. Hacerlo así es incorrecto. Tenemos que hacerlo como está escrito, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que esa parte la tengamos muy presente, hermano Luis. Sí, porque digo, puede prestarse a muchas interpretaciones, pero como dijeras hace un momento, la palabra del Señor no es para contender. La palabra de Dios es para asimilarla, entenderla, y no solo entenderla, sino también ser hacedores de la palabra. Entonces, uno se instruye en la palabra, dice San Juan 5:39, que a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. Entonces nos manda a escudriñarla, precisamente a atender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy bonita, útil para redarguir, para enseñarnos a tiempo y fuera de tiempo, y no necesitamos contender, hermanos. Si bien es cierto, de repente hoy en día abundan muchas doctrinas, muchas enseñanzas, unas sin fundamento bíblico, hermano, otras palabras de hombre, pero nosotros no hacemos caso a eso. Lo que nosotros nos basamos es 100% la Escritura, o sea, tratamos con todo el temor de Dios, tratar de agradar al Señor y tratar de cumplir su palabra en el sentido como lo señala la Escritura. Y si la Escritura nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres, haciendo referencia a la personalidad en tres, pero finalmente es la unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dijera mi hermano, no señalar como si fueran tres personas, ¿no? Tres dioses. Tres dioses, ¿no? Entonces, haciendo referencia a un solo Dios, en tres personas. Así es correcto. Seguimos adelante, ya hemos visto la fórmula, y ahora vamos también a ver quiénes son candidatos, hermano Luis, quiénes son candidatos al bautismo. Este Okay. tema es muy interesante. Sí, dice ahí la lámina, y en un momento la comentamos, dice, todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en el Señor Jesús, son elegidos para el bautismo. Deben de ser personas salvas. Solo en casos especiales queda juicio del pastor o del ministro responsable. ¿Qué sucede? Alguien que ha escuchado la palabra del Señor, que ha creído en el mensaje del Evangelio, que nuestro Dios vino a la tierra a salvarnos, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree sea salvo. Si alguna persona ha creído y confiesa que Jesús es su Salvador y que le ha perdonado sus pecados, es apta para el bautismo. O sea, el siguiente paso de haber creído en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, el siguiente paso ya es candidato para bajar a las aguas. No podemos hablar de alguien, de una persona que quiera bajar a las aguas si no ha creído. La consecuencia de haber creído es bajar a las aguas. Es un acto de fe, es un acto de amor, porque a nadie se le obliga a bajar a las aguas como tal. Quien baja a las aguas es porque tiene el deseo, porque es su voluntad, porque es voluntario, no es obligado. A nadie se le obliga a bajar a las aguas. Pero cuando alguien ha recibido ese mensaje de amor, cuando ha entendido y ha comprendido que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, el siguiente paso de creer, de haber escuchado ese mensaje de salvación, haber creído al Señor, por eso dice, id y hacer discípulos, y todo aquel que creyere. El primer paso antes de bautizarse es creer. ¿Y en quién vamos a creer? Pues en el mensaje de salvación, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos perdona nuestros pecados. Una vez que hemos creído, el siguiente paso ya eres candidato a bajar a las aguas. No puede bajar nadie a las aguas, es decir, ser bautizado. Cuando digo bajar a las aguas, hablo del bautismo. Nadie puede ser bautizado si previamente no ha creído. Es así, es porque correcto. Te bautizas porque crees. Porque ya eres salvo, porque ya tuviste un encuentro con Cristo. Exactamente. Porque ya naciste de nuevo. Exacto, ya naciste por la fe.
solamente falta materializarlo. ¿Y cómo se va a materializar? Pues a través del bautismo, que más adelante, no nos vamos a adelantar, vamos a ver el significado, ¿no?, del bautismo, que tiene 3 acepciones, hay 3 significados, pero no nos adelantamos. Entonces, cuando hablamos de un candidato para el bautismo, hablamos de aquella persona que previamente ha escuchado el mensaje de salvación, ha creído, confiesa que Jesús es su Salvador, y luego entonces lo que procede, que es un candidato para ser bautizado. Así es. Todos los que sinceramente se arrepienten de sus pecados y ejercitan una fe viva en Cristo Jesús, se consideran candidatos al bautismo. Es muy importante dejar muy claro este asunto, porque hay personas que han llegado a creer que el bautismo salva. Y es por eso que muchas veces bajan a las aguas con esa idea y después vemos que, bueno, les sigue el fracaso en términos espirituales. Sí, es importante eso que señalas, hermano, porque algunas personas pueden llegar a pensar y a creer que efectivamente el acto de salvación es el bautismo como tal. Si bien es cierto, es un acto voluntario y de amor de la persona que ha creído, pero desde el momento en que tú crees, el acto que le prosigue es el bautismo, pero el bautismo como tal no te va a salvar, no te va a salvar el bautizo como tal. Lo que te va a salvar es haber creído, creer, tener la fe en Jesús, y posteriormente lo concretas con el bautizo. Por eso hemos creído que el bautismo, por lo que podemos estudiar en la palabra de Dios, es un paso de obediencia. Así es un paso de obediencia. El Señor dice: el que creyere. Fíjense muy bien cómo está diciendo el Señor: el que creyere. Y luego dice: y fuere bautizado. No es primero el que fuere bautizado y luego creyere. No, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque también, hermano Luis y hermanos que nos sintonizan esta noche, hay personas que también ven esto como algo emocional. ¿Sí? Entonces, vemos que hay personas que dicen: me voy a bautizar. Fíjense muy bien, porque esta frase yo la he escuchado muchas veces. Y hay personas que dicen: me voy a bautizar hasta que yo sienta bautizarme. Hay otras personas que les preguntamos por qué se van a bautizar. Dicen: porque yo ya siento en mi corazón que debo bautizarme. Pero esa no es la respuesta. No es la respuesta. Porque la respuesta es: me voy a bautizar porque he creído en Cristo, porque he tenido un encuentro personal con Él, porque ya soy salvo, porque he nacido de nuevo, y ahora en obediencia al mandato del Señor me voy a bautizar. Voy a bajar a las aguas del bautismo. Entonces, queremos dejar muy bien en claro que esto no se trata de un asunto que nosotros debamos de hacer para ser salvos, pero que tampoco se trata de un acto en el cual nos tenemos que dejar mover por lo que sentimos. No. Así que esto es muy interesante. En Hechos capítulo 16, versículo 33, que tenemos aquí en la diapositiva, dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos capítulo 16, versículo 33, que este es un pasaje que habla acerca de lo que sucedió allá en Filipos, con el carcelero y su familia. Pero primero este hombre creyó en el mensaje de los apóstoles, en el mensaje de salvación, y después se bautizó con los suyos. Entonces, debe de quedarnos muy claro este asunto. ¿Quiénes son los candidatos? Los que ya son salvos. Me voy a bautizar porque ya soy salvo. No me voy a bautizar para ser salvo. Tiene que quedar muy, pero muy claro esto, porque podría ser que muchos, ¿verdad?, vean en la iglesia, sobre todo los jóvenes, que vean en la iglesia que ya otros se están bautizando, y como en una especie como de moda, o en una especie como de
sentir que ya otros lo están haciendo y ellos no, lanzarse a verdad, hablar con su pastor y decirle, me quiero bautizar. No, el bautismo no salva como tal, pero sí es un paso de obediencia que se tiene que realizar. Y también es muy importante decir esto, porque yo conozco personas, hemos conocido personas, hermano Luis y hermanos que nos acompañan esta noche, que también dicen, yo ya acepté al Señor, yo ya soy salvo, y llevan mucho tiempo en la iglesia y no se quieren bautizar. Entonces ahí ¿qué tenemos? Tenemos una evidencia de lo que confiesa su boca que no es congruente con lo que es la obediencia a la palabra. Sí, exactamente, sí. En la congregación de repente hay muchas personas que han aceptado al Señor, se congregan, participan, pero no se han bautizado, no dan ese paso de obediencia como tal, puesto que el bautismo es voluntario, no se lo obliga a nadie, pero ahí están como en un letargo de muchos años. Y por ejemplo aquí en el pasaje que leías, mi hermano, del carcelero de Filipos, haciendo referencia exactamente, que hay muchas personas que pueden tardar muchos años sin bautizarse, que han creído, que perseveran, e inclusive participan en algunas actividades, quizás no como tal en el ministerio, pero toman alguna participación indirecta y pueden pasar 10, 15 años y no se han bautizado, hermano. Y hay otras personas que han creído, han conocido, increíblemente en un par de semanas, si me apuras, dicen, quiero bautizarme. Como sucedió en el pasaje que leíste, el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos, ¿qué pasó? Sentía la angustia que Pablo y Silas iban a escaparse y se iba a dar muerte. O sea, entonces, ¿qué hizo? Pues Pablo y Silas le predicaron al carcelero de Filipos, creyó, como decías, el primer paso es creer. Inmediatamente dice la Biblia que se bautizó y enseguida se bautizó. ¿Qué es enseguida? Hoy le predicaron, no sabemos si en unas horas se bautizó o no sabemos si al otro día, pero la Biblia dice enseguida. Y si me preguntaras, hermano, ¿y cuánto es enseguida? Pues pueden ser unas horas, o puede ser un día, o pueden ser unos minutos. Digo, haciendo referencia a este punto, ¿quién es candidato? Entonces podemos ver que hay personas que logran creer. ¿No te ha pasado, hermano, que hay varones o hay personas que han creído en el Señor Jesús, se bautizan y en menos de un mes están sirviéndole al Señor como si tuvieran 10 años? Me ha tocado ver en la congregación varones o mujeres que se les ha llevado el mensaje, han creído, se bautizan, inmediatamente, obviamente, más adelante lo vamos a ver, se presentan y tienen una participación, pero en menos de un mes ya los veo sirviendo al Señor. Y créelo que no fue ni emoción, sino recibieron el mensaje del Señor como tal, lo asimilaron, lo entendieron, el mensaje transformó sus vidas, cambiaron y son fieles cristianos. Así es. Y también podemos tener el otro extremo, como lo señalas, que pueden haber personas o cristianos que tardaron 10 años en bautizarse y a la vuelta de la esquina se alejaron del Señor. Y me preguntarás, ¿y ahí, hermano, qué sucede? Pues hay cosas que no podemos contestar como tal. O sea, en el sentido de que pues se hace una relación con Dios, ¿no? Día a día se construye la relación con Dios. Todo lo hemos tenido de gracia del Señor, pero finalmente quien está cerca del Señor pues va a sentir ese calorcito, va a sentir al Señor cerca. Pero quien camina de lejos, obviamente la relación no anda bien. Así es. Entonces no hay una fórmula como tal que digas, una persona por el hecho de que se bautice de manera pronto, de haber creído, no significa que se va a alejar del Señor. Puede ser un fiel, un fervoroso cristiano. La clave aquí es la palabra que nos dice que creyó. Exactamente. Que esa persona creyó. Si creyó, si de verdad tuvo un encuentro con Jesús, entonces esa persona va de alguna manera a hacer esto por obediencia al Señor. Eso es lo que en este punto queremos resaltar. Y bueno, hermanos, pues después de dejar en claro que un candidato al bautismo es alguien que ya
fue salvo, es alguien que ya creyó en el Señor, es alguien que ya nació de nuevo. También vemos algunos pasajes que podríamos tomar como pues ejemplos de esto que estamos diciendo. Y bueno, otro pasaje que recalca este asunto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 36 al 38, que ya lo citamos, ya no lo vamos a citar porque ya lo citamos con anterioridad, del etíope, del eunuco, perdón. Y hermanos, pues esta persona creyó. Felipe le predicó ahí a mitad del desierto acerca de un pasaje que este hombre venía leyendo sobre Isaías, venía leyendo Isaías 53, y Felipe le predica porque aquel hombre no entendía de quién se decían estas cosas. Y este hombre cree, hermanos, cree. Este hombre abraza el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Este hombre reconoce que Jesús es su Salvador. Y cuando llegan al agua, donde hay agua, él hace esta pregunta: ¿qué hay agua que impide que yo sea bautizado? Y Felipe, hermanos, fíjense muy bien lo que le respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces este hombre dio el paso de obediencia, porque seguramente en la predicación de Felipe, además de hablarle de quién era ese que estaba hablando Isaías en el rollo, seguramente Felipe también le habló de que todo aquel que cree necesita ser bautizado. Y entonces este hombre respondió a ese mensaje, a esa enseñanza, de una manera positiva, y este hombre bajó a las aguas del bautismo. Decía nuestro hermano, enseguida, como dice el pasaje anterior, enseguida. Aquí no pasó un día, aquí solamente pasaron unas horas o minutos, y este hombre cumplió con la ordenanza. Entonces, hermanos, perdón que te interrumpa, bíblicamente tenemos dos ejemplos: el carcelero de Filipos y el eunuco, que se bautizaron enseguida. Pero ellos creyeron, recibieron el mensaje. No lo pensaron. Exactamente. No fue emoción. No fue emoción. El mensaje llegó, transformó su vida y dijeron: yo quiero bautizarme. Así yo quiero eso. Es correcto. Okay. Entonces vamos a continuar, vamos a seguir hacia adelante y ahora vamos a ver la edad. ¿Cuál es la edad para bautizarse? Pregunta del millón. ¿Cuál es la edad para bautizarse, hermano Luis? Bueno, este tema como tal no tenemos una cita bíblica como tal, pero ya dijimos que para efectos doctrinales nos basamos en el manual doctrinal, y el manual doctrinal habla una edad como mínima 15 años. ¿Por qué? Dice: si aún no alcanza la edad de 15 años, queda a juicio de la iglesia y del ministro responsable. Yo aquí quiero detenerme un momento, porque así como hace un momento comentamos del tiempo en el que una persona recibe el evangelio, y el momento para bautizarse pueden ser muchos años o puede ser enseguida, lo mismo sucede con edad. A veces creemos y llegamos a pensar que la edad es sinónimo de madurez. No dudo que sí, pero no es una regla como tal. Podemos ver personas de alguna edad que pasan los 15 años y siguen teniendo quizás una mente infantil. No es como una regla general que digas, la edad es sinónimo de madurez. Puede ser que sí, y también hay sus excepciones, pero también podemos ver que hay personas de corta edad que alcanzan una madurez, llegan a madurar de una edad temprana, y por lo menos se pide una edad de 15 años. ¿Por qué se pide como tal? Porque no es una regla estricta, que decir, es como decir, para sacar tu credencial de lector tienes que cumplir 18 años, o sea, no puedes tramitar una credencial de lector si no tienes 18 años. Ahí es una regla dura, específica, literal, dura. Aquí no, o sea, el hecho de que digas, no me puedo bautizar porque no tengo 15 años, no es así tampoco. Es una especie como de tener un parámetro, porque queda a libre albedrío, arbitrio del ministro. Obviamente el ministro pues es guiado por el Espíritu, ¿no? O sea, tiene esa comunión y de alguna forma se deja guiar por el Espíritu. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces puede haber una persona
de 14 años que diga, me quiero bautizar, y que se le impida bautizarse por el hecho de que no ha cumplido los 15, yo creo que no. Yo creo que ahí queda a libre arbitrio del ministro, el ministro responsable. Él va a ver, él va a observar ese comportamiento, quizás ese cambio de esa persona que recibió el evangelio, y puede ser que esa persona de 14 años sea un llamado al servicio de la obra del Señor. Hoy en algunas congregaciones me he encontrado, en algunas iglesias, con gente muy joven que le sirva al Señor, de esos que son nacidos de cuna evangélica. Y algunos que han venido y han creído, conocido al Señor. Así es, y mira que le sirvan al Señor, tienen un ministerio muy, muy fructífero y son muy trabajadores, y qué bonito, ¿no? Y eso no significa que haya inmadurez, significa que recibió el mensaje, lo transformó y decidió bautizarse. Y puede haber una persona de 20, 25 años que igual dice, ya tiene la edad, pero quizás no hay un cambio. O bueno, no sé, hay que pase, ya es una cuestión interna, ¿no? Así es. Pero digo, como tal, una edad promedio se habla de 15 años porque la persona ya empieza a tener conocimiento, empieza a ver un poquito de madurez. A discernir El bien, el mal, esto no es agradable, esto no es de acuerdo a la Escritura, y ya la persona ya empieza a discernir las cosas que están sucediendo, mayormente. Por eso se habla de una posible edad de 15 años. Pero si me preguntaran, hermano, ¿y se puede bautizar a un muchacho de 14? Yo creo que sí. Ahí lo dice el mismo manual doctrinal, que queda bajo la responsabilidad, obviamente, del ministro, ¿no? Así es. Y esto es muy importante señalarlo, porque esto, si como tal me dijeran, preséntamelo con un texto bíblico, pues no lo podríamos hacer. Pero esto está basado también mucho en la práctica y en la experiencia, que no es una experiencia de 1 año, de 2 años, sino de mucho tiempo atrás, donde, bueno, se ha visto que esta es la mejor edad, o vamos a decir, no la mejor edad, sino la edad en la cual, como decía nuestro hermano, ya se considera que una persona ya comienza a discernir entre lo bueno y lo malo, una persona comienza ya a tener más responsabilidad de sus actos. Entonces, como tal hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de conocer personas que se bautizaron quizás a los 13, a los 14 años, y que después de mucho tiempo prevalecen como cristianos, están sirviendo, están siguiendo, siendo fieles donde el Señor los puso, y pues le damos la gloria a Dios por eso. Pero no significa que esto es una ley de Media y Persia, que no se puede o que no tiene, ¿verdad?, flexibilidad. Esto es lo más ideal, pero bueno, ya nuestro hermano lo explicaba. Bien, ¿quiénes deben de administrar el bautismo? ¿Cualquier persona podrá administrar el bautismo? Bueno, pues no. Los administradores del bautismo tienen que ser los ministros que observan conducta santa delante de Dios. En Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra así: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Encontramos ahí, ¿verdad?, pues que el apóstol está escribiendo esta expresión, y bueno, pues él era un hombre de Dios, un ministro que observaba una conducta santa delante de aquel que lo había llamado al ministerio. Entonces, ¿quiénes deben de hacerlo? Bueno, pues los ministros, ¿verdad? En este caso, el pastor puede también apoyarse de colaboradores, y ellos son los responsables. El que oficia o administra el bautismo debe ser ordenado y autorizado por el pastor general o por el pastor de zona o por el misionero, y debe estar obviamente en plena comunión, no debe de estar bajo sanción. En casos especiales, la responsabilidad de bautizar debe encargarse a hermanos que sean hermanos llenos del Espíritu Santo. Veamos, y que además sean de buen testimonio. Vamos a ver unas citas que también tenemos aquí para compartir con ustedes en la siguiente diapositiva. Dice en Juan capítulo 4, versículos del 1 al 2, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizó, sino sus
discípulos. Entonces, hasta aquí, hermanos, no tenemos el mayor problema para entender este asunto. Es un asunto bastante sencillo, bastante transparente, bastante sencillo de entender. No tenemos por qué buscarle problemas a este asunto. Seguimos adelante y ahora vamos a hablar del significado. ¿Qué significa el bautismo? Pero antes de ir al significado del bautismo, quisiera saber si nuestros hermanos técnicos nos pudieran poner una alabanza que se llama Soy bautizado como manda el Salvador, para hasta aquí hacer una pausa, una recapitulación y después retomar el tema, para así también poder saludar a los hermanos que nos hacen el favor de conectarse, hermano Luis, que nos acompañan en esta preciosa noche de sábado, donde, bueno, pues estamos estudiando este asunto del bautismo en agua a través de la Escritura, a través de lo que son las bases de nuestra doctrina, y bueno, de esta manera, ¿verdad? Pues estaremos regresando. Si vamos a poder irnos a pausa musical, bueno, pues entonces vamos a escuchar Soy bautizado como manda el Salvador. Bien, pues no se pudo. Hay un detalle por ahí en el asunto de la música. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con el tema. Gracias por estar con nosotros. Vamos a mandar algunos saludos que tenemos por aquí para que, bueno, pues quienes nos acompañan, ¿verdad? Sepan que, bueno, sí estamos tomando en cuenta sus saludos, sus comentarios. Y bueno, pues tenemos aquí saludos para la hermana Blanca Celis. Dios bendiga las vidas de los hermanos que están llevando esta enseñanza. Saludamos también a nuestro hermano Isaías Salazar. Dios le bendiga al hermano Isaías Salazar. Saludamos a la hermana Yasmín Azamar, que también está siguiendo la transmisión. Saludamos a nuestra hermana Dulce Yedra, que Dios le bendiga. A nuestro hermano Daniel Arturo Rodríguez. Dice, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga, hermano José Luis y hermano Luis Miguel, de parte de nuestro hermano Daniel Rodríguez. Saludos hermano, bendiciones, muy activo también en el servicio al Señor, muy seguido lo veo transmitiendo y trabajando. Dios te bendiga hermano, bendiciones. Y también tenemos, hermanos, también tenemos, pues más tarde cuando nosotros ya salgamos del aire, un programa donde nuestro hermano Daniel comparte la palabra del Señor, se llama Conectados con Cristo, y también lo pueden seguir a través de Éfeso Radio y Televisión. Saludo para Blandina Martínez, nuestra hermana Blandina, Dios le bendiga, gracias por seguir la transmisión. Saludamos a nuestra hermana Perla Orozco también, Dios le bendiga. Saludamos a la hermana Ruth Mino Quechol, dice Dios les bendiga y les respalde grandemente, hermanos, bendición escuchar la palabra de Dios. Bueno, saludamos también a nuestra hermana Anilú, Dios le bendiga, a nuestra hermana Anita López aquí en Coatzacoalcos, dice Dios les bendiga hermanos. Bueno, es recíproco el saludo. Y también saludamos al pastor Juanito González, hermano Juanito, Dios te bendiga, gracias por seguir la transmisión. Y bueno, pues estamos por aquí saludando, tenemos más personas que se han conectado en esta transmisión. Tenemos a Daniel Holguín Martínez. Saludos para Daniel Holguín, es mi hermano. Dios te bendiga hermano, recibe bendiciones en esta noche. Y también saludamos a nuestra hermana Rosa Martínez, mi mamá. ¿Sí? Sí, mi mamá, bendiciones mamá, que Dios te bendiga. También tenemos saludos para nuestra hermana Keila Zúñiga, mi sobrina. Dios bendiga a Keila Zúñiga. Dios te bendiga Keila, bendiciones. Saludamos también a nuestra hermana Maru González,
que es mi esposa también. Dios bendiga tu vida, amada esposa. Y también tenemos saludos para Karina Ortiz. Mi cuñada. Karina Ortiz. Sí. Bien, tenemos... Bueno, veo que hay otra Karina Ortiz, ¿verdad? Creo que Karina Ortiz en esta ocasión es nuestra hermana allá en el Valle de Uxpanapa, Okay. esposa del pastor Rogelio Antonio. Ok. Y también tenemos saludos para nuestra hermana Adile Luna, Dios le bendiga. Para el hermano Benjamín Alonso, Dios le bendiga. Saludamos a la hermana Judy Arenas también, Dios le bendiga. Saludamos a la hermana Teresa Lucas, Dios le bendiga. También a Arín PL, Dios le bendiga. También para Lidia Lucas, que Dios bendiga su vida también. Saludamos a la hermana Miriam Zárate también, de la iglesia Lirio de los Valles, Dios le bendiga. A la hermana Alma Fuentes, también de la iglesia Lirio de los Valles, Dios le bendiga. Saludamos a Abed Juárez Aguilar, también que Dios le bendiga grandemente. Así como también a nuestro hermano Daniel Lezama, que Dios le bendiga. Saludamos también a Mari Cortés, Dios le bendiga a nuestra hermana Mari Cortés. Y también por aquí saludamos a, bueno, por aquí se movió un poquito, a Elba Gómez, Dios le bendiga a nuestra hermana Elba Gómez, a Kirbet Vira, que Dios le bendiga a Kirbet Vira, a Josa Fer Santos, Dios le bendiga también. Saludamos a Esteban Campos, el Señor bendiga su vida. Saludamos también a Francis Gómez, Dios le bendiga. A Reina Itegua, que el Señor bendiga también a nuestra hermana. Saludamos a Edith Lira, que Dios le bendiga grandemente. Saludamos a Domínguez también, que el Señor le bendiga. Saludamos a Cuachayo Barraza Rubí, que Dios le bendiga. Saludos para nuestro hermano Luis Fernando Alday, también que Dios le bendiga. Saludos para Azul Caribe, Dios bendiga a nuestra hermana también. Saludamos al hermano Pedro Galloso Jr., que el Señor bendiga su vida. También a Armando Olvera, que Dios le bendiga. A Natividad Arroyo, que Dios le bendiga también. A Eli Luna, que el Señor le bendiga. A Rogelio García Torres, también que Dios le bendiga. Y a Moni HP también deseamos que Dios bendiga su vida. Bueno, pues estos son, hermanos, los que nos mandan saludos. También por acá tenemos saludos de Kirbet Vira, dice: bendiciones, hermanos, saludos. Hermana Miriam dice: Dios los bendiga poderosamente. Y el hermano Joel Oseas García dice: Dios les bendiga grandemente. Bueno, pues esos son los saludos, y desde aquí, desde Coatzacoalcos, Veracruz, les enviamos un abrazo fraternal a todos. Gracias por seguir la transmisión. Estamos hablando sobre el bautismo en agua. Y ahora vamos a ver el significado. ¿Cuál es el significado del bautismo en agua? En primer lugar, el significado es muerte al pecado y al mundo. Hermano Luis, vamos a leer los pasajes correspondientes al asunto del significado que tiene que ver con la muerte al pecado y al mundo. Okay. El primer pasaje lo tenemos en Romanos 6, verso 3. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Luego el versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habla de una muerte al pecado y habla de una nueva vida, ¿no? Así es. Muerte para el pecado, muerte para el mundo, y habla de una nueva vida. Dice el pasaje categóricamente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto que estamos viendo, esto que estamos observando en este pasaje de Romanos, nos está hablando precisamente
de que cuando nosotros tomamos la decisión, después de haber creído en el Señor, de bajar a las aguas del bautismo, este acto significa que estamos muriendo al pecado. No quiere decir, hermano Luis, no quiere decir que ya de ahí en adelante jamás volveremos a pecar, porque sabemos y podemos observar en la Biblia que aunque somos cristianos, pues seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores arrepentidos. Así es. Lo que esto significa más bien es que ya no vamos a perseverar en el pecado, que eso es diferente. Eso es diferente. Porque el hecho de que seamos cristianos no significa, ya no peco, ya no cometo faltas delante de Dios. No. Por causa, ¿verdad?, de pues que el pecado entró y que fuimos afectados en nuestra naturaleza, pues seguimos todavía siendo, ¿verdad?, personas que en algún momento podemos cometer errores, podemos cometer faltas, podemos pecar delante de Dios, pero lo que quiere decir aquí es que ya no vamos a perseverar, es decir, ya no vamos a ser pecadores habituales, ¿sí? Hemos de morir al pecado, hemos de darle la espalda a todas aquellas cosas que ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque ahora nuestra naturaleza, ¿verdad?, es diferente. Ahora hemos creído en el Señor y somos nuevas criaturas. Y al ser nuevas criaturas, bueno, pues entonces vamos nosotros a morir al pecado. Eso es lo que quiere decir este pasaje. ¿Qué más? También morimos al mundo, ¿sí? Morimos al mundo. Estamos en el mundo, pero ya no somos parte de ese sistema de pensamiento corrompido que va en contra de Dios. Sí, no es que ya no somos gente que habita en este mundo. Aquí estamos, aquí seguimos. ¿Sí? Este es en este momento, ¿verdad? Este es el momento en este lugar donde nos encontramos llamado mundo, pero ya no pertenecemos al mundo, a su sistema, ya no pertenecemos, ahora le hemos dado la espalda. Dice el canto que yo quería que pudiéramos poner y que desafortunadamente no lo pudimos poner. Estaremos checando esos detalles para que en los próximos programas pues no nos vuelva a pasar, ¿verdad? Pero dice ese canto, que es un himno muy conocido, dice: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Entonces el significado del bautismo es eso. Le damos la espalda al pecado, morimos al pecado más bien, y le damos la espalda al mundo para dirigirnos hacia Dios, hacia Dios. Eso es lo que significa. ¿Qué más, hermano Luis, significa el bautismo en agua? Bueno, significa también la sepultura del viejo hombre. Así es. Pues como lo decías, si bien es cierto, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se habla de una sepultura. Cuando hablamos de sepultura hablamos de muerte, ¿verdad? Enterrar, sepultar al viejo hombre, al hombre que pecaba de manera habitual. Si bien es cierto, cuando uno se acerca al Señor, no significa que vas a ser inmune al pecado, eso no. Pero si bien es cierto, ya traemos un conocimiento de lo que es el pecado, de lo que es el mundo, y ahora somos personas que evitamos en lo habitual estar fallándole al Señor. Dice la palabra, ¿verdad?, que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios, y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Hay gente de repente que luego se puede llegar a mofar de algunos cristianos, porque nos conocieron en una vida anterior, nos conocieron en esa naturaleza pecaminosa, esa misma naturaleza que no nos vamos a poder quitar hasta que o Dios venga o nosotros vamos hacia Dios, lo que suceda primero, pero seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que se desliza a hacer lo malo, decía Pablo, ¿verdad? Porque no quiero hacer lo malo, dice, quiero hacer lo bueno, pero lo malo, eso vengo a hacer.
Entonces había una lucha ahí en esa naturaleza, y esa naturaleza no nos las vamos a quitar hasta el día en que Cristo venga, o bien nosotros vayamos a Cristo por alguna situación. Pero es algo con lo que vamos a tener que lidiar todos los días, con esa naturaleza que se desliza a lo malo, al mundo, al pecado. Pero como dice mi hermano, hoy ya tenemos un abogado, hoy ya tenemos un conocimiento, hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Y hay mucha gente que de repente se mofa, dicen, ustedes llegan a expresar algunas palabras como que nos llegamos a sentir santos. La Biblia habla que somos santos, apartados para el Señor, pero eso no significa que seamos inmunes. Mientras estemos en este cuerpo de naturaleza pecaminosa, vamos a fallar a Dios, pero eso no significa que lo vamos a hacer de manera habitual. Nosotros ya tenemos un conocimiento, pero nos vamos a apartar de ese camino pecaminoso porque conocemos la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces ese es el camino que Dios nos ha trazado. Pero el hecho de que nosotros nos congreguemos, formemos parte de la iglesia, no significa que nosotros seamos inmunes. Si estamos congregándonos, si estamos orando y estamos llegando a perseverar y somos parte de la iglesia y continuamente buscamos de Dios, no es porque seamos inmunes, es porque necesitamos más de Dios, porque reconocemos que le fallamos cada vez más y nosotros lo que queremos es decir, tener comunión con el Padre. Pero eso no significa que seamos inmunes. Quien está más cerca en la iglesia no es porque sea más inmune, es porque necesita más de Dios. Correcto. Hay un pasaje que nos habla en Colosenses capítulo 2, versículo 12, lo siguiente: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Entonces, el significado también del bautismo en agua es la sepultura, precisamente, ¿verdad?, del viejo hombre. Es el signo y sello de participación por fe en la muerte de Cristo. Esto es lo que dice también Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. Entonces, significa sepultura. Ya decíamos hace unos momentos cuando empezamos el programa que el bautismo es por inmersión y que inmersión tiene que ser algo que se zambulle, algo que, hermanos, se introduce y es introducido de una manera completa, es una manera total, ¿verdad?, de zambullir. Entonces, en ese término, hermanos, vemos que tiene que ver con esto porque la sepultura es eso, ¿verdad? La sepultura es ir debajo de. Entonces, hermanos, estar debajo de. Entonces, esto tiene que ver con ese asunto. El significado es la sepultura del viejo hombre. Morimos con Cristo, morimos con Cristo. Lo dice Romanos 6:4. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Pero también significa resurrección. Y estos pasajes que acabamos de leer lo dicen muy claramente. También significa resurrección a nueva vida, porque somos sepultados, ya lo dijimos, pero también dice en Romanos 6:4, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces, por eso escuchamos, ¿verdad?, que siempre se dice, vamos a bautizar a tal o cual persona, va a morir y ahí mismo va a resucitar, ¿verdad? Queda sepultado el viejo hombre, muerte del viejo hombre y vida nueva. Vida nueva, ¿sí? Resurrección. Así es. A nueva vida.
no a andar en el mismo asunto de antes, no a seguir en las mismas situaciones de antes, sino a nueva vida, ¿verdad? A una vida diferente, a una vida distinta, a una vida conforme a los estándares del reino de Dios, conforme a los estándares de la palabra de Dios, conforme a la ética enseñada por Dios en su palabra. Entonces, hermanos, eso es lo que significa el bautismo. No es simplemente que usted se mete ahí en el agua y ya, ¿no? Como cualquier chapuzón. No, 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 no. Esto es lo que significa el bautismo. Y es muy interesante que nosotros lo podamos comprender, y sobre todo si usted está en estos momentos ya, ¿verdad?, decidido, porque ya entregó su vida a Cristo, porque ya usted creyó en Cristo, porque ya usted ha sido alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento. Bueno, usted tiene que entender qué es lo que significa el bautismo. No hay mucho problema, no se necesita ser un gran teólogo para interpretar estos asuntos. Están bien explícitos en la palabra de Dios. Así es, hermano. Vemos entonces que el significado tiene tres acepciones, ¿no? El primero es muerte al pecado y al mundo. El segundo es sepultura del viejo hombre, la naturaleza que traíamos, ¿verdad? Y el tercero es resurrección a una nueva vida. Y como decías, hermano, creo que todo en el camino de Dios, todas las cosas de Dios tienen un significado. No se deben de tomar a la ligera. Tenemos que entender el significado. Si vamos a dar el paso al bautismo, una vez de haber creído, de haber comprendido, asimilado lo que significa que es muerte y resurrección, muerte al pecado, al mundo, y resurrección a una nueva vida, debemos de entender esa parte, que ese acto solemne, voluntario, no nos va a salvar como tal, ya se creyó, pero sí tiene que haber un antes y un después. O sea, no, como dice mi hermano, o sea, no estamos hablando aquí de un clavado, un chapuzón, así como que porque veo que todos se están bautizando, pues vamos a aprovechar, ¿no? Es la temporada. No, no es eso. O ya se acerca el aniversario de la iglesia y como siempre se bautiza alguien, pues a ver a quién bautizamos. No, no se trata de eso. Se trata de un acto solemne que dice, ¿sabes qué? Yo deseo bajar a las aguas porque he reconocido que Dios es mi Salvador, Cristo es mi Salvador. Él me perdonó de mis pecados, lo creo por la fe, estoy consciente, lo confieso, y como un acto voluntario voy a materializar ese acto. Voy a evidenciar. Exactamente. Es un acto voluntario, es un compromiso, ¿por qué no decirlo? Es un compromiso, pero un compromiso no obligado. Porque hay que decirlo también. Hay quienes de repente se sienten obligados. Porque hay alguien que le dice, oye, bautízate, y está ahí, bautízate. Lo cual es incorrecto. Exacto. Es un acto voluntario, es un acto de amor. Cuando el Señor se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, que fue a muerte de cruz, fue un acto de amor. Nos amó a la iglesia, nos vio que estábamos en nuestros delitos y pecados, y Él decidió, por amor, si Él hizo eso por amor, que nosotros no nos bauticemos de forma voluntaria, por amor, de agradecerle a Dios por el sacrificio, es decir, si él sacrificó su vida por mí, yo en un acto de humildad, de obediencia, de amor, de compromiso, no obligado, también decido bajar a las aguas, al bautismo, por ese acto voluntario, por ese acto porque lo he comprendido, lo he asimilado, y es interesante, ¿no? Así es. Fíjate que tengo aquí en mis manos sí, el manual de teología sí, que se estudia en el seminario bíblico. uh-huh. Y quiero leer una fracción, una parte de lo que es la doctrina de la iglesia, sí, o lo que es la eclesiología, sí, donde se habla precisamente del significado del bautismo.
Nosotros lo hemos desglosado de esa manera, pero también quiero considerar en esta noche lo que se escribe en los manuales de teología. En este caso tengo en mis manos el manual de teología y dice de la siguiente manera: el significado del bautismo es doble, a saber, número 1, es el símbolo o insignia del discipulado, la confesión pública de Cristo como Salvador y Señor. Esa sería la primera parte de este significado doble, ¿sí? Es el símbolo del discipulado, es la confesión pública de Cristo. Alguien que cree en el Señor, alguien que ya ha sido salvo, ahora está dispuesto a hacer pública su confesión. No es alguien que se vaya a la esquinita y se esconde. No es alguien que se va por allá donde nadie lo vea. No es alguien que es un cristiano secreto. No. Es alguien que hace público, ¿verdad?, su confesión. Es alguien que testifica, que da testimonio de que ha creído en Cristo y que ahora quiere seguirle. Pero también en segunda instancia se nos dice que es el signo y es el sello de la participación por fe. Noten esto, muy interesante. Por fe en la muerte y resurrección de Cristo. Vuelvo a repetir. Es el signo y sello de participación por fe en la muerte y resurrección de Cristo. Hermano Luis, esto significa que nosotros a través de la fe participamos por fe de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, hermano, en el Nuevo Testamento no es el equivalente al rito de circuncisión que había en el Antiguo Testamento, porque la circuncisión era simbólica, solamente era un símbolo de limpiamiento, de limpieza. Mientras el bautismo, acá donde estamos estudiando en estos pasajes, simboliza la muerte, como ya lo estuvimos diciendo hace unos momentos. Las condiciones, modo y aspirantes al rito del bautismo son cosas de controversia entre los cristianos a la luz del Nuevo Testamento. Mas no así, hermanos, dijimos desde el principio que sea en este momento nuestra intención controvertir o discutir o pelear, no, sino dejar bien claro cuáles son, ¿verdad?, las directrices doctrinales que el Señor nos ha dejado. Y que bueno, sí es cierto que han habido situaciones de condiciones, de modo y de aspirantes al rito del bautismo que se han convertido en controversia. Pero a la luz del Nuevo Testamento, vemos que solo personas que ya de alguna manera entienden entre lo que es bueno y lo que es malo, son candidatos para el bautismo. Arrepentimiento y fe en Cristo son las dos condiciones esenciales y la inmersión es indicada para el símbolo que presenta esta ordenanza. Bien, hermanos, pues solamente quería leer esta parte del manual de teología que nos habla acerca de también lo que es el significado del bautismo. Vamos a responder también al asunto del tiempo, que ya de alguna manera lo tocamos hace unos momentos, desde su conversión al bautismo. Y esto queda bajo la dirección divina de Dios hacia el pastor, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la vivencia, de acuerdo a cómo el pastor se deja dirigir por Dios. Entonces, hace rato ya pusimos ejemplos de que hubo quienes se bautizaron enseguida, ¿verdad? Creyeron y enseguida se bautizaron. Pero esto es muy importante que lo hablemos también porque tiene que ver con la parte de cuánto tiempo debemos doctrinar.
¿Cuánto tiempo debemos doctrinar al que ya creyó? Que es la siguiente diapositiva. Y aquí, no sé si te ha pasado, en el ministerio que desempeñas, que es el pastorado, no sé si dentro de tu experiencia te ha tocado de alguien que se quiere bautizar y como que dices, espérate tantito, todavía como que, uno colabora y ve, observa en la iglesia y de repente sí escucho que algunos ministros, no soy ministro como tal, como pastor, pero he escuchado que dicen, tal persona me pidió que se quiere bautizar y el ministro dice, vamos a esperar tantito, o sea, creo que el pastor está viendo algo, no sé, quizás que le falta un poquito más, como, a ver si puedes, estoy tocando un punto importante, práctico, Importante, claro que sí. Uno como pastor tiene una gran responsabilidad y dentro de esta responsabilidad tenemos que observar, ¿verdad? Es muy importante remarcar lo que estamos diciendo acerca de la dirección que recibimos de parte de Dios. Y a veces uno como pastor observa que en muchas de las ocasiones la persona que se quiere bautizar, no estoy elevándome a la categoría de Dios, ni mucho menos, claro, pero sí observar y dejarse dirigir por Dios, porque a veces hay personas que a leguas se nota que el asunto que ellos quieren hacer es por emoción. ¿Y por qué por emoción? Porque pues uno los ve cómo se desarrollan, uno los ve cómo viven, uno los ve cómo es su carácter y llega uno a la determinación si eso es congruente con la decisión que quieren tomar. Me ha pasado, y de hecho ya me ha pasado, que hemos tenido la oportunidad de bautizar a personas que quizás no tuvieron, vamos a hablar en términos de tiempo, ¿verdad? No tuvieron, ¿cómo decir? Un tiempo en el que a lo mejor personalmente nos dediquemos a estar instruyéndole, a estar explicándole, ¿verdad?, lo que son las doctrinas fundamentales de la iglesia, pero que han sido personas que llegan, aceptan a Cristo como su Salvador, perseveran, escuchan la palabra de Dios, nos hacen preguntas y de repente, hermanos, nos dicen, hermano, me quiero bautizar, hermano, ya entendí que necesito a Cristo. De hecho, ya tuve un encuentro personal con Cristo, nos han expresado cómo ha sido ese encuentro. Y bueno, hermanos, pues uno va al Señor, ¿verdad? Recibe dirección. Y pues gracias a Dios, porque hasta ahorita pues han prevalecido, están ahí. Qué bueno. Me acuerdo que un día íbamos a bautizar, y ya estábamos todos listos para irnos hacia el lugar a donde íbamos a llevar a cabo los bautizos. Y había una hermana que ya pues tenía algún tiempo de perseverar, no muchos años, pero por lo menos ya más de un año y algo más. Y recuerdo, hermanos, que ya cuando estábamos listos para irnos, la hermana se acercó y me hizo una pregunta. Hermano, yo ya creí en Cristo, yo ya le entregué mi corazón a Cristo, yo ya me di cuenta que de donde yo vengo estaba mal, ya me di cuenta que mi vida anterior era una vida de desorden y he tenido un encuentro personal con el Señor. El Señor ha entrado en mi corazón. ¿Puedo bautizarme? Y le dije las palabras que cita, ¿verdad?, Lucas en el libro de los Hechos cuando nos narra el asunto de Felipe y el eunuco. Y le dije, si cree bien puede. Quizás en un momento podríamos pensar que fue una respuesta así, al bote pronto, a rajatabla, como decimos por acá, por esta zona. Pero en ese momento cuando la hermana me estaba hablando, me estaba preguntando, hermanos, sentí de parte de Dios confirmar con esa palabra, con ese pasaje, lo que la hermana me estaba diciendo. Y hermanos, la hermana ya traía hasta su bata, ya traía todo, ya venía lista, preparada. Parece que ella tenía la certeza de que no le íbamos a negar la oportunidad de bautizarse. Para la gloria de Dios, hermanos, han pasado ya algunos añitos
y ahora nuestra hermana está sirviendo en una misión al poniente de la ciudad y ha sido una mujer muy fiel, ha sido una mujer que Dios ha usado en el servicio de la obra del Señor. Y bueno, pues hermanos, yo creo que como todo, ¿verdad? Necesitamos los siervos de Dios observar, pero sobre todo dejarnos dirigir por nuestro Señor. Porque si no nos dejamos dirigir por el Señor, podríamos cometer el error de cerrarle la puerta a alguien y el enemigo poderse aprovechar de la situación. En fin, que bueno, pues podemos decir, ¿verdad, hermanos? Que la gloria es para Dios, pero que sí, como ministros tenemos una responsabilidad. Al igual que también han venido personas que nos dicen, ya me quiero bautizar, y que en ese momento, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia, pues parece que nos abre el panorama y podemos decir que no, con seguridad podemos decir que todavía no es el tiempo, con convicción, porque el Señor nos permite ver cómo esa persona no está desarrollándose de una manera correcta, no es congruente con lo que vive. Entonces, la doctrina se debe dar a todo candidato al bautismo, debe de impartírsele, de ser posible con tiempo de anticipación suficiente, salvo en casos especiales. Se acostumbra que antes del bautizo, el día que es el bautizo, los hermanos reciban un par de horas de doctrina donde se les hace un recuento de las doctrinas. Pero este asunto que estamos viendo aquí ahorita en esta diapositiva no es ese tipo de tiempo, sino aquí está hablando de un tiempo suficiente. Entonces, quien cree, quien acepta a Cristo como Salvador, debe comenzar a asistir al culto, debe de comenzar a perseverar, debe de ser consistente para que allí esté siendo instruido por la palabra de Dios. Y también, por supuesto que también se puede hacer, claro, esto tiene que ser con mucha sabiduría, poder también inclusive, ¿verdad? Pues asignar tiempos especiales para adoctrinar a los nuevos creyentes. Y fíjate, mi hermano, que en esa tesitura, cómo Dios se mueve de una manera maravillosa en cada persona, Dios obra de manera diferente en cada persona. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver personas que están recibiendo la doctrina y al final de la doctrina el pastor le pregunta y le dice, ¿quieres bautizarte después de haber escuchado la doctrina? Y me ha tocado ver de personas que dicen, no, pastor, todavía no. Y como es un acto voluntario, el pastor le dice, ok, está bien, o sea, es un acto voluntario. O sea, el pastor no le metió miedo, simplemente le explicó la doctrina, exacto. Y dice esa persona, no, espero tantito más. Ah, bueno, ok, es voluntario. Y como señalas también el caso de esa hermanita, hay otros hermanos que escucharon la doctrina, no tenían pensado bautizarse, pero no es un acto de emoción, sino es un acto de decir, me llegó la palabra, comprendí la doctrina, he creído, ¿y qué me impide bautizarme? O sea, no hay fórmulas mágicas. O sea, no hay fórmulas mágicas en el sentido de que diga, Dios obra así. Hay personas que al término de la doctrina deciden no bautizarse, esperar un poco más de tiempo, o no quiero bautizarme. Fíjense que mi papá me contaba hace algunos días atrás que cuando él recibió a Cristo en su corazón, pasaron 15 días y en 15 días él bajó a las aguas del bautismo. En aquellos tiempos el pastor de la iglesia Filadelfia era nuestro hermano que ya partió para estar con el Señor, Joaquín Robles Luna. Y cuando me contaba mi papá que cuando él recibió a Cristo en su corazón, vamos a decir así, su cambio, su transformación fue radical, ¿verdad? Entonces él venía de serios problemas de salud, de serios problemas espirituales, como cualquiera que viene del mundo, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque el Señor Jesucristo cambió su vida. Y en 15 días escuchaba que ahí iba a haber bautizos en la iglesia. Y él va con el pastor Joaquín Robles Luna en aquella ocasión, un hermano de mucha experiencia, un hermano que siempre hemos tenido buenos recuerdos de él, un siervo de Dios en toda la extensión de la palabra. Le dijo en esa ocasión
pues hermano, si crees, bien puedes. Y en ese momento lo anotaron para el bautismo en agua. Entonces, hermanos, no es que exista, como decía nuestro hermano, una fórmula mágica de cómo es que vamos a hacer las cosas. Pero sí, lo ideal, vamos a hablar de lo ideal. Lo ideal es que todo candidato al bautismo sea expuesto a la doctrina, conozca la doctrina y que con anticipación suficiente, salvo en casos especiales como los que estamos hablando, ¿verdad? Siempre que se pueda hay que adoctrinar a las personas. En todos los casos. Exactamente, en todos los casos, ¿verdad? No es que estemos aquí diciendo, no, ya ahorita ya no va, no. Estamos hablando de que hay casos especiales, pero lo ideal es que el candidato reciba doctrina. ¿Por qué? Porque así, hermanos, ¿verdad? Su fe se está solidificando, la persona se está, hermanos, ¿verdad? Solidificando en su fe. Y bueno, hablar de quiénes se pueden bautizar, además de todo este asunto, hablamos también del estado civil, hermano, es muy importante, porque los que tienen cónyuge deben estar casados civilmente ante la ley, porque si no están casados civilmente ante la ley, pues entonces están en unión libre, y vivir en unión libre significa estar en fornicación, y por lo tanto es estar en pecado, y eso no puede, ¿verdad?, ser, pues en este caso, una base para poder tomar en cuenta a alguien para el bautismo. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo 3? Dice 6:3. ¿Efesios 6:3? ¿Sí? Dice... ¿O está mal la cita? 6:3 de Efesios. Creo que tal vez por ahí nos habremos equivocado en la cita. Creo que ¿O será Gálatas? A ver. Ahí tienes el manual doctrinal. Sí, ¿por qué? Bueno, nos equivocamos por ahí en la cita. A veces pasa que pues se tienen errores de dedo, ¿verdad? Pero hermanos, hablemos, por ejemplo, gloria a Dios, hablemos de lo que es, en este caso, ¿verdad? Las obras de la carne, las obras de la carne. Y dentro de las obras de la carne, bueno, pues están todas estas cuestiones de las que estamos hablando. Dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, y de ahí viene una larga lista, ¿verdad?, de obras de la carne. Entonces, fornicación, hermanos, es una causal de que no se pueda, en este caso, ya tenemos la cita, hermano, bautizar a alguien. ¿Cuál es la cita? 5:3, no es 6:3. Ok, nos equivocamos por ahí. Dice la palabra de Dios, es un capítulo antes, no es 6:3, es 5:3 la cita bíblica. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ok. Efesios 5. Efesios 5:3. Y también lo reforzamos con el pasaje que leímos de Gálatas, donde se habla, de lo que es las obras de la carne. Y dentro de las obras de la carne aparece la fornicación. Entonces, no podemos bautizar a alguien que está en fornicación. No lo podemos hacer. Entonces, hermanos, esto tiene que quedar muy claro. Porque me ha tocado, hermanos, en estos días tener la experiencia de platicar con personas que los bautizaron y no les preguntaron. Fíjese que ahora estas nuevas congregaciones que surgen por aquí, surgen por allá, sin ton ni son doctrinal, hermanos, fíjense que ahora, hermanos, estas cosas no las toman en cuenta. Y esto es algo serio, hermano, porque sin afán de meternos en este momento a estar juzgando a nadie, pero hoy en día, hermanos, hay muchas iglesias o grupos de cristianos que estas cosas, hermanos, las tienen en poco, que simplemente las hacen a un lado, que no les parece algo que sea importante. Y por ejemplo, a lo mejor me salgo un poquito abriendo un paréntesis, pero hoy vemos que en muchas iglesias todo el mundo toma Santa Cena. Los que no están bautizados, los que sí están bautizados, no importa, a todo el mundo. Ahora hay pastores que a todo el mundo le dan Santa Cena. Y de la misma manera hay muchas iglesias
muchos pastores, sobre todo de esta nueva corriente neopentecostal, que estas cosas no las toman en cuenta. Nosotros recibimos, fíjense bien, nosotros recibimos hace mucho tiempo a una persona que venía de cierta iglesia y todo muy bien, muy, muy bien. Pero qué, hermanos, sorpresa cuando le pregunto yo a esa persona cuál era su situación, porque había yo notado algo que por ahí como que se descuadraba, ¿no? Y hermanos, me dice, es que pues yo no estoy casado. Digo, ¿cómo que no está casado? No. ¿Y por qué no le dijeron? Pues mire, a mí me predicaron, yo creí en el evangelio, lo creí, yo creí que lo que el evangelio era... Faltó doctrina, hermano. Sí, y me dijeron, ¿se quiere bautizar? Y yo le dije que sí, y nunca me preguntaron cómo era que yo vivía, simplemente me bautizaron. Bueno, lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula estaba bien, ¿verdad? Por inmersión, la forma estaba bien. Pero ¿cómo es posible que no le hayan explicado? Porque, bueno, esta persona sí venía completamente de estar en un mundo donde... Perdido completamente. Entonces, hermano, bueno, ya nosotros le explicamos y todo eso. Y gracias a Dios porque, pues, esa persona, para la gloria del Señor, pues ya entendió, se casó, y bueno, pues ya, ¿verdad? Después, algunas otras cosas más se tienen que aplicar, que no es el tema hoy, pero... yo creo que no se pueden dejar algunas cosas como que a eso que llamamos de repente se sobreentiende, ¿no? Se da por hecho. Yo creo que a nivel ministros, como en tu caso, pastor, yo creo que en un momento dado, pues, digo, como una forma de evidencia, no como una cuestión que te conviertas como en un juez, ¿verdad? Pero yo creo que, bueno, si vamos a bautizar, así como cuando presentan a los niños, ¿no? ¿Qué pide el pastor? Actas de nacimiento, ¿no? Lo mismo yo creo que en un momento dado para... Acta de matrimonio. Sí, el acta de matrimonio. Digo, no está de más, hermano. Pero estamos hablando de que venía de otra, de otra denominación o de otro lugar donde, pues, lo único que querían era traer gente, ¿verdad? Claro. Seguimos adelante. Ok, seguimos. Para hablar de la recepción de la iglesia, hermano Luis. Pues dice ahí... deben ser presentados los nuevos miembros de la iglesia haciéndose notar sus deberes y privilegios. Luego dice, se puede rebautizar a aquellos que se conviertan si antes fueron bautizados con otra fórmula o en otra forma como la aspersión o bautismo infantil. Bueno, aquí abarcó 2 puntos, ¿no? El primero es, ¿qué pasa si una persona, si un hermano ha creído? Las preguntas, ¿no?, que tenemos. Exactamente, una de las preguntas. ¿Qué pasa si algún hermano ha creído, ya forma parte de la congregación, va a dar su acto de fe, el bautizo como tal, el bautismo, y esa persona ya fue bautizada en el nombre de Jesús, no por la fórmula que nosotros vimos, que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pues ahí en ese caso no se considera como bautismo como tal, porque no se dio de acuerdo a las escrituras, como lo marca, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más fue bautizado esa persona en su momento en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa, por ejemplo, aquella persona que de niño fue bautizado en otros términos por aspersión y la tradición? Pues tampoco cuenta ese bautizo. O sea, lo que cuenta es el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por inmersión, para que el pastor en su momento y la iglesia acepte como tal ese bautismo, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En ese momento se considera que es un bautismo de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que hemos comentado a lo largo de la enseñanza, ¿no? Así es, porque la pregunta que nos hicieron llegar es precisamente esa. Un miembro, bueno, más bien una persona que llega a la congregación, acepta la doctrina que nosotros creemos, pero desea, ¿verdad?, pues ya formar parte de la iglesia como miembro activo, pero resulta que él dice, pues yo ya me bauticé o ya me bautizaron, pero me bautizaron en el nombre de Jesús. Entonces, ya estamos viendo aquí que nosotros estamos aprendiendo de, pues, lo que vemos en la Escritura, porque ya vimos cuál es la fórmula y también se establece en la doctrina de la iglesia, ¿verdad?, en lo que es el manual,
que tenemos que rebautizar a aquellos que se convierten al Señor si fueron bautizados bajo otra fórmula o en otra forma, Así ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso queda anulado porque no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Es sencillo, ¿eh? No es ninguna otra situación que requiera, ¿verdad?, de un estudio teológico muy profundo, no. Simplemente no está de acuerdo a la fórmula, no está de acuerdo con la forma, entonces no lo podemos aceptar como un bautismo válido. Bien, seguimos adelante. Tampoco aceptamos el bautismo infantil, o sea, muchos fuimos bautizados en la religión popular, muchos ni nos enteramos porque éramos unos recién nacidos, unos bebés, ¿verdad? Nos echaron un poquito de agua aquí, según nos cuentan nuestros padres, pero ese bautismo pues no puede ser validez, porque ya dijimos que el bautismo es para la persona que ya puede discernir, que ya tiene uso de razón, ¿verdad? Así es. Bien, adhesiones a la iglesia pueden ser personales o en grupo. No rebautizamos a estos si están bautizados por inmersión y en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, se pueden adherir personas o hasta grupos, es decir, a veces hemos tenido que ver, ¿verdad?, adhesiones de una congregación como grupo, pero si todos están bautizados por inmersión y si están bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, pues entonces los podemos aceptar. Así es. Claro, de acuerdo, ¿verdad?, a otras situaciones también que se tienen que ver de doctrina, pero hablando en cuanto al asunto del bautismo, esos son, vamos a decirlo así, esos son las bases, son los fundamentos, las directrices sobre las cuales nosotros caminamos y sobre lo que hemos creído. Creo yo, hermano Luis y hermanos que nos están viendo, creo yo que no hay mucha complicación en el asunto, pero siempre va a haber alguien que nos va a debatir y por ejemplo está, ¿verdad?, pues el hecho de que hoy en día vemos muchos debates, por ejemplo en las redes sociales hay mucho debate sobre el asunto del bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, lo platicábamos. ¿Qué hay de lo que dice, en este caso, ¿verdad?, en el libro de los Hechos? Que Pedro, por ejemplo, cuando aquellas personas reciben el mensaje y preguntan qué deben hacer, Pedro les dice que se bauticen en el nombre de Jesús. ¿Qué hay de esos pasajes, hermano Luis? ¿Por qué no lo aceptamos? ¿O por qué no lo practicamos más bien así, de esa manera? Lo que pasa es que Pedro estaba predicando la palabra en ese pasaje de Hechos, y hay que entender que el pueblo judío como tal, la casa de Israel, no había aceptado a Jesús como el Mesías. Para la casa de Israel era un profeta más. Entonces, muchos no le habían recibido a Jesús. Por eso es que Pedro hace referencia a la casa de Israel, haciéndole referencia a que se deben de bautizar en el nombre de Jesús, haciendo referencia a que Jesús era Dios. No lo habían considerado, o sea, ellos no tenían a Jesús. Ellos, dice la Biblia en Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quién eran los suyos? El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Entonces, cuando Pedro predica la palabra en el libro de Hechos, hace referencia, bautícense en el nombre de Jesús, porque ellos no aceptaban a Jesús como Dios. Para ellos era un profeta, al grado que llegaron a compararlo. ¿No es este el profeta Elías? ¿No es este el profeta Moisés? Pero jamás le recibieron como Dios. Entonces, cuando Pedro hace referencia a que se bauticen en el nombre de Jesús, era porque ellos no tenían a Jesús como Dios. Como Mesías. Como Mesías, como ese Cordero. Cuando dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos no habían recibido ese Cordero. Por eso Pedro hacía referencia, bautícense en el nombre de Jesús, ese Cordero inmolado que murió por ti. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí la parte, en el contexto donde está Pedro predicando esa palabra en el libro de los Hechos, porque unos versículos atrás hace referencia a lo que está señalando. Creo que es Hechos 8, ¿no? Hechos 2,
capítulo 2, versículos 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver muy bien lo que el Señor Jesucristo, porque nosotros somos cristianos, discípulos de Cristo, lo que el Señor Jesucristo ordenó, ¿sí? Lo que ordenó. Entonces el Señor Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego dice: y bautícenlos. Y nos dice cómo debemos de bautizar a todos estos que vienen a formar parte de la iglesia, naciones donde se predica el evangelio, gentiles de todas partes convergen en el mensaje de Jesucristo y deben de ser bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, porque así lo dijo Jesucristo, Y en el caso que ya nuestro hermano refirió, por el contexto, por lo que se puede observar y a quienes les está hablando Pedro, es necesario, hermanos, que, bueno, pues nosotros podamos distinguir, podamos discernir. Entonces, sí, hermanos, si creo me yo... permites nada más... Sí, claro, adelante. El versículo 36, que era uno antes, dice, amable audiencia, mire, dice, el versículo 36 del capítulo 2 de Hechos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dado Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así es. Haciéndole referencia a la casa de Israel, porque no le había aceptado como Señor, como Cristo, como el Mesías, como el Cordero de Dios. Entonces, por eso Pedro hacía referencia: bautícense en el nombre de Jesús, porque no le recibieron como Dios, como Mesías, como aquel que pueda lavarte de tus pecados, como ese Cordero inmolado. Así es. Y entonces, hermanos, este ha sido el tema el día de hoy. Esperamos que usted se interese en escudriñar las Escrituras. Si por ahí usted ha analizado lo que en esta noche hemos nosotros expuesto, y bueno, pues usted tiene alguna duda o quizás no se haya convencido, pues le invitamos a que lea los pasajes bíblicos que hemos mencionado. Le invitamos a que le eche usted por ahí, ¿verdad?, una revisión a los pasajes y que usted pueda entender, pueda comprender que lo que está escrito es lo que nosotros como cristianos debemos de seguir. Mandamos saludos a nuestra hermana Carolina Samar. Mi esposa, saludos. Saludamos al hermano Obed Elías González también, que Dios le bendiga al hermano Obed Elías González. Saludamos al hermano Leonel Mendoza, que Dios le bendiga. Saludamos a la hermana Maribel Olivares, que el Señor les bendiga. Saludamos a la hermana Rubí Cuachayo Barraza, que Dios le bendiga. Dice nuestra hermana Buen Tema, Dios les bendiga. Saludamos a la hermana Margarita de la Cruz, dice Dios les bendiga, hermanos. Saludamos también aquí a nuestro hermano Dani Méndez, que Dios le bendiga a nuestro hermano Dani Méndez. Y desde aquí también, hermanos, nos hemos enterado de pues el sensible fallecimiento de su mamacita, y desde aquí le enviamos un abrazo fraternal, hermano Dani Méndez, allá en Allende, que el Señor a través de su Espíritu Santo consuele su vida. Bien, también enviamos saludos al hermano Eleuterio Villarreal, que Dios le bendiga. Saludamos a nuestra hermana Alejandra Hernández, allá en la congregación del Muelle de Agua Dulce. Bueno, pues estos son los saludos. Esto ha sido Vivamos la Sana Doctrina en esta emisión. Nosotros nos volveremos a ver, si el Señor nos presta la vida, dentro de algunos sábados más, ya que existe un rol donde diferentes hermanos van a estar transmitiendo en esta barra de programaciones de Vivamos la Sana Doctrina. Este programa tiene que, ¿verdad?, seguir adelante. Estará, como siempre, pasando los sábados a partir de las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Y nosotros, nuestro hermano Luis, un servidor, si Dios nos presta vida y nos concede estar vivos para el día 5 de septiembre, volveremos a transmitir, si así el Señor nos lo permite, y tendremos tal vez otro invitado más en este panel, donde vamos a tocar
temas de doctrina de mucha importancia. Así que esperamos contar con el favor de su amable atención. Y bueno, pues si usted nos acompañó, le decimos que Dios lo bendiga y gracias de verdad por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una oración para salir y una vez que hagamos esta oración, despedimos el programa, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, porque nos permitiste, Señor, compartir esta palabra, Señor, este programa de Vivamos la Sana Doctrina. Bendice a tu pueblo, Señor, todos nuestros hermanos que se conectaron y todas aquellas personas que de alguna manera se encontraron con esta transmisión, Señor. Te damos gracias para que este mensaje, esta enseñanza, Padre, sea de provecho para nuestras vidas espirituales. Sabemos que su palabra es viva, Señor, y es eficaz, y esta palabra no regresa vacía, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Luis Silván, por mi vida, las personas que estuvieron atrás, Señor, en el video, en el audio, su hijo, Señor, y este hermano, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermano Luis, ¿alguna otra palabra de despedida? Pues bueno, ya nos vamos a ver si Dios quiere el día 5 de septiembre, ¿no? Si Dios permite. Me despido con este texto, le doy lectura. Claro que sí. Para despedirnos, reciban bendiciones. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 al 26. Que Dios nos bendiga en esta hermosa noche. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.